Hola, pues bueno, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Como todos los jueves estamos en estos ciclos de conferencia que desde 33 Mujeres estamos compartiendo con todas las personas que durante estos meses de confinamiento nos han dicho que hay temas muy importantes que deberíamos de estar tocando aquí, que deberíamos de conversar, que deberíamos de reflexionar. Y por supuesto que deberíamos también de tener un espacio de preguntas y respuestas porque dudas hay muchísimas, inquietudes todavía más y sobre todo vacíos en cuestión de cómo resolver diferentes situaciones en torno a las diversas violencias que podemos sufrir niñas, adolescentes y mujeres. Por eso el día de hoy me da muchísimo gusto poder presentar con nosotras en nuestros ciclos de conferencia de Cuarentena sin Violencia a nuestro querido Diego Diegues, quien, bueno, voy a hacer una pequeña lectura de su semblanza, es muy grande, pero la voy a tratar de sintetizar. Y bueno, Diego es abogado, criminólogo y conjuez designado por la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Conferencista internacional en temáticas de derecho penal, político y derechos humanos. Docente e investigador de la Universidad de El Salvador en Argentina, miembro honoris causa de la Federación de Abogados de Ecuador, cotitular Estudio Jurídico Fileni y Diegues Ontiveros. Actualmente es director de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Y bueno, para nosotras es un gusto de verdad, querido Diego, que estés aquí hablándonos el día de hoy de violencia judicial, que sin duda va a levantar polémica, ámpula, van a decir como por qué están hablando de estos temas, pero me parece que es bien importante poder compartir con nuestro auditorio. Bienvenido y somos todas oídos con tu conferencia. Bueno, muchas gracias, Edurne. ¿Se escucha bien, no? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Siempre agradecido por vos, valorando tu trabajo, como te lo digo en privado, te lo digo en público. Se vienen cosas muy importantes en alianza, no solamente desde mi parte profesional como criminólogo, sino como uno de los dueños, cofundador, director de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Ahí estamos proyectando junto un pin bunker o pin bunker, depende cómo se pronuncie mejor. Yo no me llevo muy bien con los anglosajonismos, los entiendo, pero naturalmente los rechazo. Argentina es el país más antiimperialista de todo el continente. Ustedes no, ustedes tienen que ser un poco más prudentes porque sí, son los vecinos inmediatos, ¿no? Pero bueno, yo me puedo dar estos lujos. ¿Quién va a venir? Si ellos piensan que la capital de Argentina es Río de Janeiro, no les interesa, no saben, son incultos. Por eso nos necesitan, por eso ganamos, por eso ustedes principalmente hicieron esa embestida y bueno, los reconquistaremos. En algún momento los reconquistaremos. Devolverán Texas, devolverán todas esas cosas que nos deben. Entonces, que se ha llevado. Bueno, no, hoy, como bien decías, es un tema que da polémica porque inclusive polémica, yo te contaba, me han llamado algunos colegas de la judicatura, algún otro consultor ha preguntado cómo violencia judicial. Y yo les aclaraba que es una violencia institucional. Y muchos decían, pero ¿cómo no? Pero la violencia es la violencia de género, no mezclemos todo. No se mezcla. Y los invitaba a que hagan una retrospección acerca de cada uno. Hay que tener una mirada responsable de la vida y del ejercicio profesional. Y digo, falla la prevención, fallan los mecanismos de contención de la gran cantidad, ¿sabes?, de propaganda en pos de la no violencia hacia el género, hacia todas las clases también de situaciones de género que se plantean y que no es solamente, digo, durante años se sacó a los trans, al travestismo de la violencia de género, y en mi país, por ejemplo, los mayores perpetradores de los crímenes contra los travestis son las fuerzas de seguridad, fueron las fuerzas de seguridad durante mucho tiempo, los policías que le cobraban por si ejercían alguna prostitución en ciudades balnearias de la Argentina muy emblemáticas como Mar del Plata, y
y cuando no les pagaban los mataban. Y como la vida de un travesti no valía nada, como la vida de un pobre, como la vida de un marginal, verdaderamente aparecían, inclusive un tema que yo seguí muy de cerca, que se llamaba el loco de la ruta, porque en esa ciudad balnearia, sobre una ruta interbalnearia, ejercían la prostitución, muchas compañeras trans, por no tener otra opción, por no tener otra alternativa, ya bastante complejo, imagínate hace unos años para la sociedad argentina asumir la condición de trans, cuanto más trabajar en un lugar formal, público, y muchas compañeras tuvieron que recurrir a la prostitución. Entonces se hablaba del loco de la ruta y la misma policía, que era la que las mataba, había generado esa cuestión mediática de hablar de un asesino serial al estilo de Jack el Destripador, cuando eran ellos mismos, se terminó descubriendo a lo largo de los años. Eso ocurría en esa ciudad y ocurría en un montón de espacios. Lamentablemente tiene mucha incidencia un ámbito de prostitución, donde ocurren esos femicidios, ¿no? Pero bueno, mirá, a ver qué te parece. Voy a empezar con el libro de los abrazos de Galeano, a leer algo para despertar el espíritu crítico. La cultura del terror, 6. Es cortito, ustedes saben cómo Galeano hablaba de estas microhistorias que son tan grandes, ¿no? Que no tienen nada de nuestro. Y dice, Pedro Algorta, abogado, me mostró el gordo expediente del asesinato de 2 mujeres. El doble crimen había sido a cuchillo, a fines de 1982, en un suburbio de Montevideo. La acusada, Alma Di Agosto, había confesado. Llevaba presa más de un año y parecía condenada a pudrirse de por vida en la cárcel. Según es costumbre, los policías le habían violado y la habían torturado. Al cabo de un mes de continuas palizas, le habían arrancado varias confesiones. Las confesiones de Alma Di Agosto no se parecían mucho entre sí, como si ella hubiera cometido el mismo asesinato de muy diversas maneras. En cada confesión había personajes diferentes, pintorescos fantasmas sin nombre ni domicilio, porque la picana eléctrica convierte a cualquiera en fecundo novelista. Y en todos los casos, la autora demostraba tener la agilidad de una atleta olímpica, los músculos de una fuerzuda de feria y la destreza de una matadora profesional. Pero lo que más sorprendía era el lujo de detalles. En cada confesión la acusada describía con precisión milimétrica ropas, gestos, escenarios, situaciones, objetos. Alma Di Agosto era ciega. Sus vecinos, que la conocían y la querían, estaban convencidos de que ella era culpable. ¿Por qué?, preguntó el abogado. Porque lo dicen los diarios. Pero los diarios mienten, dijo el abogado. Es que también lo dice la radio y la tele. Quería empezar por esto, que es un caso real. Alma era ciega y pudo ver y pudo describir y fue condenada. Entonces, en este microrelato podemos hablar de muchas cosas y podemos hablar de una realidad que es más común de lo que parece. Cuando hablamos de violencia institucional, hablamos fundamentalmente, y de violencia judicial, hablamos del aparato judicial, ya sea los juzgados de familia, los juzgados civiles que atienden las cuestiones de violencia intrafamiliar, pero también el mundo penal, las fiscalías, los jueces penales. Y también hablamos de la policía, que en la mayoría de los casos es el estamento inmediato con las víctimas, ¿no? Mirá hasta qué punto todos sabemos que tenemos 2 grandes normativas internacionales, la de la CEDAW y Belén do Pará, y son de larga data, ¿no? Recién nuestras legislaciones las fue incorporando con el paso de los años. Formalmente, en Argentina se incorporó la Internacional de Eliminación, la de la CEDAW, se incorpora recién, mirá,
Es de 1979 y se incorpora con la reforma de la Constitución nuestra argentina de 1994, a través del artículo 75, inciso 22, que equipara formalmente lo que era ya una cuestión de la doctrina del derecho, equipara una convención internacional a la normativa constitucional. En esa pirámide jurídica, para las que son colegas abogadas o colegas abogados que están escuchando, por sobre todo las pirámides de nuestras normativas, nuestros ordenamientos jurídicos americanos y norteamericanos también, que no es lo mismo, tiene la pirámide, la Constitución es el máximo recurso. Al equiparar los convenios internacionales, la normativa que adherimos internacionalmente en los diferentes países, le damos carácter de ley máxima. O sea que está por sobre una ordenanza municipal, por sobre una alcaldía. Yo cuento todo esto para que entiendan lo importante de estas convenciones que tenemos y que nuestras leyes tienen que construirse a imagen y semejanza de ellas. Argentina, como sabe Sedurne, y lo hemos hablado, está hoy, inclusive por un informe de hace poquitos días de ONU Mujeres, está a la vanguardia en cantidad de políticas estatales y legislativas en favor de combatir la violencia de género, y no solamente en cuanto a lo legal, sino a las políticas de Estado, a las políticas preventivas. Se han activado teléfonos gratuitos, líneas de WhatsApp, inclusive en la pandemia. Esto ha incrementado. A algunos les sorprende. Y yo digo, qué hipocresía, ¿no? Sorprenderse de un sistema que, por lo menos en la Argentina, y sé que en México también porque lo he estudiado, está muy lejos de ser el ideal en cuanto a violencia y en cuanto a abordaje de esa violencia y solución a través de la ley o de la represión, porque tú sabes que el derecho penal viene ya con el hecho consumado, pero el derecho de familia y el derecho, las leyes de violencia intrafamiliar no, pueden ocurrir mientras la violencia está surgiendo. El derecho penal también lo puede hacer, no obviamente ya en el caso de los homicidios o los femicidios, pero en el caso de las lesiones que eventualmente podrían derivar, podría hacerlo, y lo hace deficientemente. Entonces, cuando el Estado es el que mata, o el Estado es el que omite, o el Estado es el que tolera, te hablé del caso de cuando matan las fuerzas de seguridad, te hablé del caso de la omisión, y te hablo del caso de la no comprensión y la no formación para un verdadero abordaje de la conflictiva de esa víctima. Tenemos, al igual que en el resto de la sociedad, un sistema patriarcal público en el ámbito de la justicia. En el ámbito de la justicia argentina hay muchas mujeres y a veces a mí me pone nervioso escuchar a algunas mujeres con el relato o con esas costumbres, con esas omisiones patriarcales, porque digo, no por una cuestión de adhesión de género, que sería ridículo si adhiero por una cuestión marketinera, pero en la vida real, cuando me toca ejercer como juez o como fiscal, menosprecio o le resto importancia al caso. Eso es violencia institucional. Al punto, para que les quede claro, inclusive a los juristas que no lo saben, que nosotros tenemos, o que son de otras ramas y no lo comprenden, que nosotros tenemos una ley de hace un tiempo, no muy lejano, que fue ayornando en base a Belén do Pará y en base a la incorporación de 1994 de la Constitución, fue ayornando al punto que la ley 26485, en el artículo 6, inciso B, después yo se los voy a pasar en una placa para que los que nos escuchen lo tengan, mirá lo que tuvo que incorporar a la ley sobre esto. Mirá si no sería una realidad que la ley tuvo que contemplar la eventualidad de la violencia institucional. Para los que se sorprenden, ¿no? Es terrible que una ley de violencia de género tenga que contemplar su propia inacción. Y va a entender que la violencia institucional contra las mujeres es aquella realizada por los o las funcionarias o los profesionales personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública que tenga como fin retardar, obstaculizar,
o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas además a las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil. Imagínate que tuvimos que poner en una ley esto, que hoy le parece sorpresivo a muchos hablar de la violencia judicial o la violencia institucional. Tuvimos que decir, sí, lo hacemos mal, lo tenemos que hacer mejor y lo tenemos que visibilizar en una ley. Y esta ley es la que aplican los juzgados de familia que atienden las contingencias de la violencia cuando aún no se ha tornado un evento penal según la mirada de la denunciante. Y la mirada de la denunciante siempre es la de la víctima, Edurne y estimados todos. No es una mirada que pueda ser objetiva, no es una mirada que hay que ayudar, que hay que guiar, que hay que construir. Entonces, las mismas cuestiones que ocurren en México cuando una jovencita o una mujer se acerca a una comisaría a hacer la denuncia por un abuso y lo primero que le miran es el largo de la falda, y nota en esa mirada, en ese intercambio de miradas, dice, bueno, o comenta que que entre 3 o 4 muchachos la encerraron en una habitación, la pregunta es, ¿qué hacía la mujer dentro de esa habitación con 4 hombres? No es cómo llega, cómo ingresa esa mujer, y no interesa qué hacía. Hasta que un momento dijo no, también podríamos pensar, sería muy loco pensar que el no tiene que ser un freno, no ya al machismo, sino al salvajismo. Mirá, la estadística, según la la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del 2019, que seguramente la del 2020 va a dar con guarismos superiores, habla de víctimas directas de femicidio, de 252 víctimas directas de femicidio. Si calculan los 365 días de año, tenemos más o menos a 29, 30 horas un femicidio. Estamos hablando del alcance máximo que tiene la violencia de género, que es la muerte forzada, la muerte violenta. Muchos de esos casos ocurren en la mayor parte de esos casos, casi el 90%, en el domicilio de la víctima, aquí en Argentina. Y en muchos de esos casos vienen de problemáticas anteriores. No son cuestiones espontáneas que surgieron y ese hombre mató a esa mujer. No. Estamos hablando o esa mujer mató a esa mujer, o a ese trans, o cualquiera sea la situación contemplada hoy dentro del género femenino. Entonces digo, esa estadística es prácticamente irrevocable porque por lo general todas las muertes se denuncian, salvo las desapariciones forzadas o las muertes ocurridas de personas no registradas o en lugares alejados de nuestras patrias. Tu país es un claro ejemplo de la desaparición de mujeres. Hablábamos vez pasada de Atenco, de Ciudad Juárez, de lugares emblemáticos donde la trata de mujeres, la ablación de órganos, el trato esclavo de las niñas para llevárselas a trabajar a espacios agropecuarios, cuando en el mejor de los casos, dentro de la gravedad, que sería ser, la mucama de alguna persona en algún lugar especial, aunque obviamente delictivamente sustraída, pero ¿cuántos más casos hay de que esa niña se transforma en objeto de una red de prostitución, ¿no? Sí. Digo, ya es más difícil hoy por hoy tener una persona indocumentada, escondida en un emprendimiento agropecuario, pero esas cuestiones se han dado mucho y se dieron mucho en mi país, también con grandes extensiones de tierras y de lugares alejados, con gente de dinero que se ponía en pareja con niñas, ¿no? Y acá no era considerado un abuso eso, y siendo tipificado inclusive hoy hay personas
mayores de buenos pasar, que inclusive hay madres que toleran esas relaciones de esas niñas con esos hombres, que son ilustrados, que son poderosos, y que la sociedad machista, patriarcal, lo ve como una picardía, ¿no? Lo ve como mirá ese hombre grande con esa niña joven. Bueno, esa misma estructura, por suerte, en el imaginario colectivo se va diluyendo. Vamos en buen camino desde los procesos educativos, desde los procesos de transformación, de deconstrucción. Yo siempre le dedico estas charlas a mi hija, Flor Díez Ontivero, porque ella me ayuda a deconstruirme, inclusive con chistes, con bromas, ¿no? Que uno tenía desde siempre. Y aparte me ayuda al ejercicio de cambiar el lenguaje, de saber lo que es el género cis, lo que es la diferencia entre las diferentes opciones en la vida sexual y la concepción de uno con respecto a lo que es, y que eso es lo que tiene que valer. Argentina también, sabés que ha sido en materia legislativa y en materia de reconocimiento público, social, toda esta serie de nuevas formas de pensar y de nuevas formas de ver. Algunos decían, bueno, hay que ser tolerante. Yo pienso que la tolerancia es como aguantarse, ¿viste? La tolerancia, no me gusta la palabra tolerancia. La tolerancia es aguantarse. Y no, tiene que ser el entendimiento, la comprensión, la empatía, el querer bien la decisión del otro, ¿no? Entonces, esas cuestiones que exceden al derecho, pero exceden a la ley, pero no a los agentes de la justicia que tienen que abordar a esa persona. Hay infinidad de personas que trabajan bien. No quiero que esto quede como una generalización abstracta, pero si una ley tiene que hablar, no hace muchos años, tiene que hablar de que hay que estar atentos a esos tipos de violencia institucional, es porque está enraizada en nuestras costumbres. Que la ley 26485, les repito, habla de eso. No por hacer el matete de la ley, sino para, si la quieren googlear, es rica en otros conceptos también la ley. Pero yo me quiero focalizar en estos temas. ¿Y en dónde vemos nosotros? No estamos acostumbrados a que hay ciertas cuestiones que se televisan porque rinden en el share, en el encendido, en el minuto a minuto de la televisión, porque el minuto a minuto de la televisión y el rating está íntima relacionado no con los contenidos, sino con el impacto en la sociedad y en el nivel de encendido, y eso automáticamente se traduce en la pauta publicitaria. O sea que estamos hablando de un esquema capitalista donde la verdad o la mentira tiene un mismo valor. Digo, una mentira bien contada es impactante. Y una verdad como esta que estamos hablando, y no creo que dé muchos puntos de rating, salvo que la que cuente la historia sea una afamada actriz, una afamada cantante, y eso está muy bueno que ocurre. O sea, no está bueno desde la concepción de los medios, pero aquí en la Argentina el colectivo de mujeres artistas, de mujeres cantantes, ha visibilizado muchas cosas. Entonces, esto es como el aikido, Edurne, hay que usar la fuerza del enemigo a nuestro favor. Entonces, si hay que ir al programa de Tinelli o al programa, como era el conductor allí, que era parecido a Tinelli, así, bueno, un tanto populista, populista del ámbito televisivo, a manejar las cuestiones o a cosificar a la mujer, pero si hay que inclusive ir a esos programas, tenemos que tener una mirada menos radicalizada sobre eso. Claro. Porque seguramente hay muchas mujeres, muchas víctimas mirando ese programa, tal vez para buscar ese ratito, ese minuto de distracción, para divertirse con un imitador, con un cantante amateur, con estos reality de las canciones, de los bailando. Aquí se llama Bailando por un Sueño, Cantando por un Sueño, pero en esos mismos programas a lo largo de estos últimos años ha cambiado la concepción. Y está cambiando la concepción en la justicia. Entonces, ¿cómo percibo yo como víctima
a la justicia. Y la justicia, según acá los focus group, se percibe negativa porque primero es complejo. Primero, si voy sin el abogado, no me atienden. Y si me atienden, me hacen esperar. Y mientras, inclusive han llegado a cometer el error habitual de citar el mismo día, a la misma hora, a víctima y victimario. O sea, que en la sala de espera de esa fiscalía yo me encuentro. En eso se percibe. Se percibe lo engorroso de no conseguir un abogado gratuito que te acompañe. Por eso muchas ONG tienen el abogado que las asesora, que las acompaña, que las orienta, institucionalmente también, pero también institucionalmente ese mismo abogado es defensor de otra gama de delitos y de situaciones que están abarrotadas, porque hay mucha gente que no puede pagar su abogado particular y recurre al abogado público. Entonces digo, no es tan fácil en la cotidianidad. ¿Y eso qué hace? Que uno que se retraiga y que vuelva al hogar, agotado, cansado. Uno puede tener el recurso de mandar un WhatsApp ahora en pandemia, sin que se entere el opresor, el violentador. Ahora, en algún momento yo voy a tener que salir de casa. ¿Cómo salgo en pandemia? Es complicado. ¿Cómo pido un permiso para ir al juzgado? Y entonces eso también genera inquietud. Por más que los controles tal vez puedan ser más laxos o menos laxos, pero verdaderamente esa inquietud está. Entonces estoy encerrada con el victimario, digo, la situación de pandemia, ¿no? Pero esa situación psicológicamente podría haberse dado antes, o puede darse antes y post pandemia. Ahora, ¿cómo respondemos a eso? ¿Hacemos ese abordaje? ¿La ley termina siendo, la pena severa termina siendo disuasiva para el femicida, para el golpeador? Y en algunos casos notamos aquí en Argentina, por lo menos, no termina siendo un freno. Esa denuncia, que por ejemplo, por estudios y tesis que se han hecho últimamente, en Cuba, por ejemplo, ha servido. El efecto disuasivo de la mujer que recurre al aparato judicial o policial es disuasivo en la persona esa. No que va a ser un marido ejemplar a partir, o una pareja ejemplar a partir de ese momento, ¿no? Pero por lo menos va a saber que le teme al castigo, le teme a quedar involucrado. Y ¿sabes? Mucho delito ocurrido de la clase media le tiene miedo al escarnio público dentro de su ámbito de trabajo, porque seguramente no todos sus compañeros de trabajo o amigos saben que es un golpeador o un violento psicológico. Entonces, desde ese lugar, el escarnio público sirve en tanto y en cuanto esté acompañado de la prueba necesaria y de las medidas necesarias. Entonces, también es difícil conseguir testigos. Y los primeros filtros es eso, bueno, tráigame 3 testigos, tráigame esto, como si de los delitos de 4 paredes nosotros nos sobraran los testigos. Y no es así. Y lo sabemos. Entonces, el sistema judicial muchas veces se transforma, los agentes del sistema judicial se transforman en máquinas de frenar. Y después está la otra, la falta de recursos. No tenemos recursos, no nos anda la fotocopiadora. Mire, tenemos un solo psicólogo y tiene 100 personas antes que usted, con temas más severos que el suyo. Siempre hay temas más severos para el vago, para el que no quiere trabajar en el ámbito público. Siempre hay temas más complejos, más severos, menos gravosos que el nuestro. Y eso es una excusa. Todos los temas son importantes. Porque todo tema no atendido es más fácil que termine en una lesión más grave, en un acto de violencia más grave o en un femicidio. Esa es la lógica. Todos sabemos cómo empieza y cómo termina. Pareciera una verdad de perogrullo hablar de esto. Pero esto ocurre. Cómo empieza y cómo termina lo sabemos y parece que miramos para otro costado. Entonces, esas imposibilidades y esos no permanentes, ¿no? Esos no espacios que terminan transformándose los juzgados y la justicia, porque también tenemos que llevar a nuestros hijos, que también son victimizados son víctimas y son revictimizados, y nuestras mujeres o nuestras denunciantes también se revictimizan porque les hacen contar 20 veces lo mismo, porque en sede policial se lo hacen hasta con esa vieja escuela criminológica de preguntar y repreguntar
para ver si estamos diciendo la verdad, y somos los denunciantes, sobre la víctima. Hagan el interrogatorio al otro, no a uno. Pónganse suspicaces y háganse los Sherlock Holmes con quien se lo merece, no con nosotros. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De hacer un lie to me con el denunciante, con la denunciante? ¿De verlo en el idioma gestual, a ver si miente cómo cruza la pierna? Es una ridiculez. Digo, y existen estas cosas, y las cuento en broma para hacer una catarsis colectiva, lo que estoy diciendo, no para bajarle el precio a esa cuestión. Entonces, todo eso hace que se descrea de la justicia y de la posibilidad de la justicia. Entonces, a veces muchos me preguntan por otro tema que yo me he especializado, que es el lawfare, que es esta guerra jurídica, la judicialización de la política, y digo, no, lo que mayor produce descrédito en la sociedad no es la discusión mediática de la crítica a los jueces corruptos o a los jueces que inventan pruebas. Esa es la cotidianeidad, a los divorcios que se dilatan, a los alimentos que los hombres eluden pagar, a las obstaculizaciones permanentes, al que si yo tengo que denunciar a mi marido y pedir una exclusión del hogar, ¿dónde va él y deja de pagar automáticamente? ¿O dónde voy yo si él no se quiere ir y la casa es de él? Digo, todas estas cuestiones son complejas a la hora de resolver. Las casas refugio, los espacios de contención, cómo hago con mis hijos, cómo me llevo las cosas, maridos que le queman la ropa, que le queman los objetos cuando la mujer se va o cuando va a hacer la denuncia, comisarios o agentes policiales que lo llaman a la casa para avisar que la mujer acá se está yendo de hacer una denuncia. Eso ocurre mucho en pueblos chicos del interior del país, y cuánto más cuando el hombre es un hacendado, cuando el hombre es una persona, un prominente comerciante de la zona, ¿no? y que la policía siempre recibe alguna dádiva de eso. Entonces vamos a cumplir con el contribuyente a la causa de las cajas negras de la policía, y vamos a hacer un llamadito para avisarle que la loca de la mujer, que intuimos que es media puta, aparte, ¿no? Entonces, por las características físicas, lo está denunciando, y es un hombre que se rompe el lomo todos los días, que educa a los hijos y que la hace vivir como una reina. Y esta hija de P viene encima y la denuncia. Y aparte sabemos que me pasé, que anda con el vecino, y la empezamos a difamar, y la empezamos a cosificar aún más. Esto que yo te digo, que parecía un paso de comedia, no es ningún paso de comedia. Esto es la forma con que se amparan los sistemas institucionales y retroalimentan la violencia. Entonces, cuando hablo de violencia judicial, hablo de esa violencia retroalimentada por la propia inacción del sistema, que dice retardar, obstaculizar o impedir. ¿Por qué el equipo de legisladores y juristas que elaboraron esta ley hablaron de retardar, obstaculizar o impedir? Son todas cuestiones que hace el poder institucional. Es el único que puede retardar, impedir o obstaculizar es la propia justicia en el ejercicio, es la propia policía al disuadirnos que no hagamos esa denuncia. ¿Por qué? Porque no quiere trabajar, o porque tiene una idea patriarcal, o porque tiene un prejuicio hacia el denunciante, hacia la denunciante o hacia quien sea. Y cuanto más cuando advierte que su elección sexual no es la que él está preparado para aceptar, ¿no? Porque no es ni siquiera la del otro, es el prejuicio propio de decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es este hombre vestido de mujer? Es esta cuestión de decirle, hola, yo me llamo, yo soy una mujer trans, no, vos sos Roberto Rodríguez, ¿de qué estamos hablando? Y tipea, esto es Roberto, no, pero yo en el documento digo, no, pero voy a pedir instrucción a la fiscalía porque este caso, entonces ya te empieza a complejizar, y esa persona con la cara rota, y empieza a complejizar, esa persona no ve la hora de escapar de esa comisaría. Y si eso ocurre en el ámbito del Poder Judicial, ¿cuánto más? ¿Cuánto más las colas eternas, el esperar en la sala de espera, el fiscal que nos suspende la audiencia porque hay otro tema más importante, porque hay una audiencia retrasada y yo con mi dolor,
con mis niños que los dejé de una vecina o de mi hermana que me los está esperando. Este microcosmos que yo te detallo, son las vivencias que me cuentan y yo veo, y esas microhistorias, me gusta hablar siempre de lo micro porque hace a lo macro, son las cuestiones que nos alejan y hace que no creamos en la institucionalidad. Y que la salida no sea otra que aguantar, que irnos, que abandonar los espacios o tener esa cuestión tipo epifanía, y bueno, de algo tenemos que morir y moriremos con esto y seguramente él cambiará, y eso nos sodomiza más como víctimas y nos hace más dependientes de lo económico, porque aparte existe una violencia económica, porque el hombre en líneas generales gana más que la mujer, y por lo general tiene un dominio sobre el dinero diferente, y así la mujer lo tenga, ese dominio no tiene que ver con la violencia, porque a veces el hombre estratégicamente cede esa cuestión de la administración como para subrepticiamente que ella se sienta empoderada de que hace lo que no hace, pero al momento de los golpes la mano dura la tiene uno por una cuestión de diferencia física. Entonces, por eso en el relato de No tiene desperdicio, el relato de Galeano, con esto de que describía el policía que tipeaba o el funcionario que la tipeaba como una mujer fuerte, como una mujer que podría haber enfrentado esa cuestión. Y los prejuicios se dan en los números de condenas, en los escasos números de condenas que tenemos a los golpeadores, a los lesionadores. No estamos hablando del femicidio, que ya te digo, se cuentan como 252 casos y 268 por las víctimas colaterales que puede haber en ese feminicidio, alguien que se cruza en la línea de fuego, algún niño, hijo que queda muerto en ese enfrentamiento, u un hombre que sale a defender a esa mujer y es una víctima colateral de femicidio. La estadística de la Corte también lo contempla desde ese lugar satelital, pero ¿qué hace al esquema de la violencia femicida? Que es un análisis interesante. Por más que sean pocas las víctimas estadísticas, pero después están las lesionadas, y ni que hablar de las lesiones psicológicas. Entonces tenemos un mundo que no contiene, que está aprendiendo a contener, medios de comunicación que están aprendiendo a manejar algo tan importante como el lenguaje. Y no solamente hablo del lenguaje inclusivo, que a veces es un poco resistido, está bien, comparto. Hablo del lenguaje no sexualizado, del lenguaje de no someter a la mujer a esos viejos parangones de humillación, ¿no? Esa cuestión de ¿quién es Edurne? Sí, no, el papá de Edurne era, ¿no? O el marido, es la esposa de tal, y nombran a tu marido. Entonces, no, es la hija de tal, y siempre hay un hombre atrás de eso. Siempre hay un hombre que te define, ¿no? Acordate esa cuestión de detrás de un buen hombre hay una buena mujer, o detrás de un brillante hombre hay una buena mujer, que tampoco es tan brillante, pero acompaña, ¿no? Digo, es ese. Está bien, es ponerlo en el segundo puesto, ¿viste? Decirle, es la que está atrás, es la que está allá. Nada más claro que ese ejemplo, ¿no? Eso también se traduce en el cotidiano de la institucionalidad. De hecho, imagínate que hace años, décadas, la policía acá instruyó por alguna reforma policial y estableció comisarías de la mujer, atendida por mujeres policías. Las primeras veces que las mujeres acudieron, dijeron, bueno, al fin, esas comisarías, en algunos casos, estaban al lado de las otras comisarías, o cerquita, y no distaba la formación patriarcal, machista, de esas primeras mujeres comisarias u oficiales con esos hombres.
Entonces, hasta inclusive la mujer se sentía más discriminada porque tenía de un par la devolución de una par uniformada, que ya eso pone una distancia, y un uniforme netamente masculino, porque ni siquiera armaban ropa a medida de las mujeres, eso fue mutando, entonces ahora, digo, las mujeres policías tienen ropa de mujer policía, no de hombre policía, ¿no? Entonces son más entallados, están adecuados a su talle correspondiente, a su estructura física. Entonces antes se vestían con ropa de hombre, parecían como disfrazada de hombrecitos policías. Eso también impactaba, eso impactaba en lo visual. Y si esa mujer le decía, no, pero vos tenés que entender a tu marido, te corto, te veo otra escena, la jueza, no, pero hay que tender a sacar esta violencia de casa, a replantear las cosas, vos fíjate cómo le hablás, vos. En esas mediaciones que uno la miraba a los jueces o a las juezas y decía, pero ¿en qué mundo vive? ¿No se da cuenta que hay cosas que son irreconciliables, que lo que tiene que establecer es sacar a ese hombre de esa casa? ¿Mm? Entonces, hoy en la pandemia aprendimos algunas cosas que son interesantes y las quería reflotar y ya vamos a las preguntas, que seguramente van a terminar de complementar algún tema. Y dejamos para otra charla alguna ampliación de algún otro concepto. Pero, ¿en pandemia hay juzgados o hay fiscalías de género que están notificando las exclusiones del hogar o las restricciones perimetrales por WhatsApp? Mirá qué maravilla. Mirá cómo la justicia ha descubierto, gracias al COVID, al maldito COVID, ha descubierto que puede hacer algo que lo podría haber hecho hace años, que puede mandar oficios por mail, pedidos por mail, que puede llamar por teléfono, que es ese aparato que hoy ya no tiene cable, ¿no? Y que puede llamar y decirle, señor, soy la doctora tal y tal del juzgado tal y tal, usted no se acerque a su casa, ya le estoy mandando a través de este mismo teléfono un mensaje de texto, un WhatsApp, una paloma mensajera, un fax, cualquier lo que vos tengas a mano y se lo mando. No esperar que vaya el notificador. Y hay otro juzgado que cuando uno hace esos planteos dice ocurra que recurra a la vía tradicional, que es esperar que los notificadores están de licencia, los notificadores, las personas notificadoras que tienen que ir a ver al hombre o a la mujer agresiva también, ir a verla y decirle, señora, le tiene que leer delante de ella ¿a qué domicilio va? Si la mujer se fue de la casa. O el hombre se fue de la casa. Si la mujer se fue de la casa y el hombre se quedó, va. Si el hombre trabaja todo el día y van de 10 de la mañana a 4 de la tarde, no lo van a encontrar más. Entonces los informes de urna son así. Que concurrido al lugar no se halla ninguna persona. Que consultado distintos vecinos no nos saben decir si ella vive ahí o verdaderamente está trabajando. Y ahí queda la notificación PT. Nadie la llama a la mujer en el refugio donde está, que el refugio puede ser la casa de los padres, puede ser la casa de una amiga, de un primo, vaya a saber. Nadie la llama para contarlo. Existen honrosas excepciones que verdaderamente dignifican la profesión y la judicatura, pero cuesta todavía. Te estoy hablando que no lo hacen y tuvieron que recurrir a la imaginación, lo cual yo pienso que fue más por el lado de que están en la casa y que no quieren ir o no pueden ir o no quieren hacer el turno y no quieren recibir gente durante el turno y exponerse. Entonces, de vagos, por la vagancia, dice, bueno, hagamos como muchas veces tendríamos que haber hecho, hagamos la cuestión digital. Yo pienso que en algunos, mal llevados, premura, se prioriza eso. Entonces ahora mandan, porque no tienen otra manera de mandarlo. Pero vez pasada pedí una y me dijeron, aguarda que estén los notificadores personas, que seguramente me lo dijo con un espíritu sindical y corporativo de lo judicial. Le estamos restando el trabajo a esta gente. Pero son escenarios completamente diferentes. Y las personas que administran justicia y tienen que hacer cumplir las leyes no lo hacen, mi estimada, verdaderamente
es violencia, y de la violencia más grave, porque ni siquiera es de la violencia de la realidad y de la coyuntura que tiene esa persona violentada de género. Es una violencia que excede y es una violencia evitable. Y las cuestiones evitables son las que más tenemos que visibilizar, porque verdaderamente son las que directamente no dependen ya de la voluntad de la víctima ni del victimario, sino que terminan siendo inclusive hasta funcionales al victimario, porque disuaden a la víctima de judicializar la cuestión. Así que bueno, quedamos abiertos ahí a ver si tienen alguna pregunta o inquietud. La verdad es que decirte varias cosas. Primero que esto que estamos escuchando contigo, que tiene mucho que ver con la falta de perspectiva de género en el sistema judicial, es fundamental justamente, y me parece que no hay diferencia seguramente en muchos espacios latinoamericanos de las personas que nos están viendo. En México ese es un gran problema. La mayoría de las manifestaciones, la mayoría de las exigencias tiene que ver justo en la impartición de justicia. El nivel de impartición de justicia y lo que significa ir a levantar una denuncia, como tú lo dices, en época de no pandemia, en promedio, de acuerdo a los estudios, se tardan 27 horas las mujeres en México en los ministerios públicos intentando levantar una denuncia. 27 horas es una locura, ¿no? Tanto por todo lo que pierdes laboralmente como por cómo te carean. Tampoco existen espacios separados, como tú bien lo estabas comentando, en donde esté el victimario y la víctima completamente en espacios aislados, sino siguen careándose, y ahí siguen habiendo amenazas muy frontales, muy directas, en donde de alguna manera también van disuadiendo a que la víctima haga toda una narrativa de lo que fue viviendo, por miedo y por todo lo que puede significar. Por otra parte, esto que dices, la revictimización, que seguramente muchas mujeres que nos están escuchando en algún momento han vivido. Cómo iba vestida, pues qué le dijo, pues qué hizo, ¿no? Y algo muy grave que también tú comentas, cómo se empieza a mediar la violencia, ¿no? Es decir, pues sí, péguele, pero pues donde no se vea, ¿no? Pero pues no de lunes a viernes, ¿no? Pues péguele nomás el fin de semana, o péguele por la mañana o por la noche. ¿Cómo se está empezando a normalizar y a mediar esa violencia? Y que desafortunadamente esto va sucediendo, Diego, en muchísimos espacios. Nosotras durante... Que no le escuchen los vecinos. Exacto, nosotras durante... Perdón, que no le escuchen los vecinos. Claro, que no escuchen los vecinos, sí, claro, ¿no? O sea, es decir, bajito, o péguele pero donde no se vea. Péguele en donde no haga mucho ruido, para que no se vuelva también un tema más público. Porque además algo que tú dices y es clave es que la violencia pareciera que como se vive en los espacios privados, entonces seguimos con estos viejas creencias, no sé en Argentina cómo se diga, pero en México dicen, los trapos sucios se lavan en casa. Igual aquí. Sí, ok. Entonces te dicen que pues esa es tu cruz, que es con lo que te tocó vivir, y que además, algo que tú también mencionaste aquí que me encanta, porque fue una plática bastante extensa, es el amor duele, ¿no? El amor es así, o sea, es tu cruz, eso te tocó, y pues así es, hija mía, y así hay que seguirle. Y porque además está muy estigmatizado que, pues si no, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a ser la mujer sola, la loca, la violenta, la conflictiva, y todas estas acepciones que hacen justamente cuando una mujer decide alzar la voz. Algo que a mí me gusta mucho que ustedes están implementando en Argentina y que ya lo habíamos comentado es, ustedes tienen en temas de confinamiento durante esta pandemia las teledenuncias. En Argentina instauraron refugios para varones, porque algo que tú dices, y es bien importante, que no sucede en México, es las mujeres siempre somos las que tenemos que salir del hogar. Las mujeres somos las que tenemos que estar vagando, buscando, ya sea un refugio para mujeres, ya sea casa de amigas, de familiares, con los hijos y con las hijas, un espacio a donde llegar, independientemente si la casa es nuestra o no, porque las mujeres, además de la violencia que sufrimos, tenemos que ser quienes tengamos que salir de estos espacios cuando el violentador sigue con todas las comodidades dentro de la casa
y ahora también en Argentina estos refugios para varones hacen que los hombres sean los que son separados de los hogares durante el confinamiento por un tema sanitario, están en estos espacios, llevan sus procesos, pero además con todo un tema de nuevas masculinidades y de reflexiones justamente de las violencias de las que ellos imprimen diariamente en estos espacios privados y públicos. Entonces, sí creo que es muy importante que lo veamos porque finalmente tú eres abogado, criminólogo y sabes perfectamente bien que el sistema judicial es una burocracia del tamaño de una tortuga gigante en donde camina poco a poco, cuando puede, como quiere, y algo que dices que es real es, también es cierto, y esto pasa en México, que no hay suficiente capital humano, no hay suficiente recurso y que además no tienen esta capacidad o estas capacitaciones con perspectiva de género para entender estas asimetrías, para entender estas violencias, para dejar de normalizar y para poder darle una atención correcta a todas las mujeres que diariamente van a hacer denuncias. Ustedes en Argentina, por lo que entiendo, cada 30 y tantas horas, 36 horas, se comete un feminicidio. En México, diariamente se cometen 11 feminicidios. Diariamente. O sea, la cifra es terrible. Entonces, sí creo que el hecho de que haya abogados, personas como tú que están en estos espacios, que de alguna manera le van apostando a cambiar esta mirada de lo que es el sistema judicial, que le vayan apostando a hacer estas reflexiones. Tú decías, bueno, la gente me habló, ¿cómo que violencia judicial? ¿Cómo se te ocurre decir eso, Diego? ¿No? Tú deberías de ser el aliado patriarcal entre la manada, en donde tenemos que decir que aquí todo es perfecto. Las locas son estas que vienen a denunciar y pues mira cómo venían, mira lo que le dijo al señor, ¿no? O sea, interrumpir los procesos y lo que se requiere es justamente hacer una reflexión también de varones hacia varones bajo este sistema patriarcal, porque también cuando entre varones se ponen a reflexionar sobre las violencias institucionales en este caso, hay mayor capacidad de escucha. Cuando las mujeres somos las que decimos este tipo de circunstancias, se nos minimiza, se nos dice, estás loca, ya vas a comenzar. Por eso también necesitamos aliados justamente en esta lucha. Y saludos. Hay muchísimos, voy a empezar a dártelos y quien tuviera alguna pregunta también, por favor, siéntanse en la libertad de hacerla para que las podamos ir respondiendo. Bueno, Mayra Vázquez, Cruz Marín nos está viendo, Gaby Pérez Bazán, Luz del Carmen, excelente tema. Mari Fernández Cruz, Edu Godoy, se escucha un poco bajo al doctor, ya le subimos el volumen, yo espero que se haya podido escuchar mucho mejor. Jorge Fidesz manda muchos aplausos, Noé Gómez también nos está viendo, Patricia Claudia, Walter Omar Contreras, Hugo José Díaz, Ceci Doher, Gustavo Soria, Rubén Alberto, Cintia Ramírez, Muñoz Marí, Bianca Guerrero, Andrea Preciado, Golondrina, Mario Cirelli, Carlos Alberto Méndez, Claudia Milena, Patricio Recalde, muchas gracias, Raúl Ludueña, Juan Carlos Aguirre, César Gabriel, Eduardo Fernández, San Queseo, Dulce Belém Zavala, Sandra Moyano, la maestra Dulce Palacios, que por cierto ella es la titular y la encargada de una instancia municipal de las mujeres aquí en uno de los municipios del estado de Puebla. Ana Romero, buenas tardes, saludos a todos y a todas. Dulce Belém igual manda muchos saludos. A Mayrani, Verónica Vera, Milagros Andare, un montón de saludos. Sí. Maite García, Gaby Gerasi, Natalie Becerra, igual muchos aplausos. Alfonso Cuchetti, Caro Amauta. Y bueno, me voy a ir hacia las preguntas. Dice Alejandro, igual muy buena ponencia, excelente, saludos. Hola, gracias por la información, dice Marlene Benítez. Y aquí en otra plataforma está Lorena Abrego y dice, hola, buenas tardes, felicidades, excelente ponencia. Gracias por traer estos ciclos de cuarentena sin violencia. Mi pregunta para el especialista, para el doctor Diego, sería la siguiente. ¿Cómo ve usted la diferencia en el sistema judicial de México y el de Argentina? Porque de acuerdo a lo que usted dice, aún dista muchísimo nuestras leyes que las suyas. Durante el confinamiento, ¿qué tipo de acceso tuvieron las mujeres a la justicia? Porque en nuestro país cerraron todos los juzgados. En Argentina, ¿cómo estuvo el tema, Diego, durante la cuarentena? Sí,
también estuvieron cerrados los juzgados, pero sí estuvieron abiertas las unidades de género en los diferentes, por lo menos en lo que hace a la capital federal y los centros más cercanos a la capital federal, porque, digo, también tenemos que tener presente que nuestros países son grandes, son amplios, y la misma como visión y la misma modernidad para enfocar estas temáticas no tienen que ver con a veces estados o provincias más conservadoras. Nosotros tenemos provincias más conservadoras donde todavía se esconde bajo la alfombra, ¿no? Se barre bajo la alfombra estas cuestiones y eso repercute en la justicia porque muchas de las justicias provinciales están inundadas de advenedizos jueces o funcionarios judiciales de estas familias patricias, entre comillas, de nuestro país, y a ustedes les pasa lo mismo, sumado que ustedes tienen algo que es transversal a todo esto, que es el narcotráfico, que genera nuevas formas de violencia, nuevas formas de explotación económica hacia la mujer, nuevas formas inclusive de tolerancia ante la muerte cotidiana. Yo le contaba a Edurne la vez pasada que, o sea, para terminar de contestar lo otro, existen, sí, estuvieron activos, sí, pero no alcanza. No alcanza porque la realidad es que por más activos que estuvieran, la realidad del confinamiento hizo más de mordaza la cuestión de la violencia. Se empezó a denunciar a través de estos números públicos, estos números públicos que constantemente se pasan por la televisión. Verdaderamente eso de la campaña es buenísima porque se pasan sutilmente. Hay una persona que hace gestos como en silencio y abajo está, podés mandar un WhatsApp a tal número, no hace falta ni que hables. Tomás el teléfono y lo mandás y hay un abordaje. Ahora, no da abasto pensar que esa acción de marketing a conciencia, no hablo del marketing de un producto, hablo del marketing bien entendido, de hacer llegar la política pública. El marketing de la política pública, bien hecho, genera conciencia y aparte estamos todos en casa y todos vemos la tele y el violento también está mirando eso, ¿no? Y me imagino mirando a cada rato a la mujer si está manipulando el celular. Debe haber una paranoia con eso también. Ahora, los casos crecen. Y nuestra justicia es lo mismo que era detenerlo como en una película, detenerlo en el primer corte. O sea, ¿qué pudo haber mejorado en este tema? Y nada estructuralmente, porque imagínate si las cosas no las hacíamos del todo bien, lo mismo en México, esto lo que produjo es que los juzgados absolutamente cerrados, recién esta semana, se han empezado a abrir con turnos, digo, yo tengo que llamar a la fiscalía o al juzgado, pedir que me reciba el fiscal y solamente ir con esa autorización, no puedo ir en cualquier horario o cualquier hora, no lo puede hacer la gente, lo puede hacer de manera virtual. Las denuncias virtuales en estos temas, uno, ¿cómo se va a explayar? O sea, sí, puede explayarse. Si tengo la posibilidad de estar así solo, en un espacio hablando y contando mi realidad, a vos, Edurne, que sos la fiscal del caso, suponte y te lo cuento. Y te digo, Edurne, estoy desesperada, mirá lo que me pasa, está por venir. En 10 minutos llega, tengo al nene gritando, el perro que corre. Digo, porque esa es la realidad. Nadie está en un espacio ideal con el cigarrillo y esperando y contándote de lo que vivo. No, siempre es urgente. Siempre. Hashtag siempre es urgente. Siempre es desesperante, siempre es agónico, siempre es a lo último, a la distancia. Es muy difícil, porque lo que una mujer o una persona que ha padecido cualquier tipo de violencia, ya sea de género o la de un vecino, y tiene que volver a su casa y no quiere cruzarse con el vecino, para ponerlo en un término un poco más amplio, si no se siente debidamente contenido, va a vivir pendiente de su vecino. En la Argentina, dentro de los delitos del Código Penal, hay
delitos que son menos cinematográficos, pero que son los más denunciados. Y entre ellos son las amenazas y las grescas entre vecinos. Superior al robo, superior al hurto, superior al homicidio en ocasión de robo. Otro delito son los homicidios en tránsito. Tenemos 20 por día en Argentina. 20 muertos por día. No tenemos 20 muertos por día en Argentina por femicidio. Tenemos 20 muertos por día solamente en hechos de tránsito. Por día, acá son 29, 30 horas que hay un femicidio. O sea, poquito más de un día. Por eso te hablaba de unas 252, 260 femicidios contra los 365 días del año, eso más o menos te da el promedio de 30 horas. Ahora, si yo llego a mi casa en un tema de vecindad, y un día voy y compro un arma, y un día salgo, y un día viene un primo mío y me ayuda, y vamos y le pegamos 2 palazos al vecino, o el vecino me mata o yo lo mato, y ocurren cosas terriblemente trágicas en estas cuestiones de vecindad. Imagínate cuando es puertas para adentro. Me acuerdo que una de las primeras clases que nos dio Mari Veloz, que es una excelente jurista argentina en temas de infancia y de género, nos contaba que había una costumbre incaica que se sigue dando en algunos pueblos de Perú, pero que deriva de una costumbre incaica. Y mirá qué elemento de prevención social, ¿no? Que son, uno cuando vence todos estos temas, ocurre a la justicia, pero mientras trata de convencer, trata de que a ese golpeador le hable el hermano, trata de contarle en el ámbito familiar, trata de generar mecanismos de red para no tener que llegar a eso, porque estamos esperando que el otro cambie. En esas comunidades aún peruanas, cuando escuchan los vecinos que le están pegando a una mujer o hay gritos en una casa, hacen una ronda y van tocando la puerta. Así, a cada ratito. Tocan la puerta fuerte y hacen una ronda. Cuando el opresor, el agresor sale, ve que hay toda una ronda de gente que a cada rato le toca el timbre, le toca la puerta. Ya, sin decir nada, sin gritar, sin insultarlo, sin decirle, dejale de pegar. No. Le va golpeando la puerta. Esto me lo comentaba hace, qué sé yo, ya casi 27, 28 años. Imagínate todos los recursos tecnológicos que tenemos ahora, mandarle un WhatsApp, hacerle sonar el teléfono, tocarle el timbre. Es lo más práctico. Y que ahí cese. E involucrarnos, no dejar que esto pase. Claro. Involucrarnos. Entonces digo, son estrategias que no son nada complicadas, pero tienen que ver con esa proyección nuestro del otro, sobre esa concepción del otro que la aplicamos a todos. En estos temas tenemos que ir esforzarnos aún más, vencer eso, meternos, involucrarnos, claro. Aún a riesgo de perder la amistad del claro. otro. Algo que dices y que aquí nos están poniendo, y hago referencia de varios temas. Tú dices cómo en Argentina alentaron la denuncia, ¿no? Es decir, había spots, ¿no? No tenías que hablar, llama. Quiero decirte que aquí en México, a propósito de lo que Enriqueta Díaz nos dice, es con estas grandes diferencias, ¿no? En México sacaron un solo promocional que se llamaba cuenta hasta 10, es decir, antes de pegarle a tu mujer, cuenta hasta 10. Sacaban una banderita blanca de la paz, así la ondeaban y le decían que paz. O sea, imagínate tú, Diego, estos absurdos de comunicación de gobierno en donde le estás diciendo al agresor, antes de pegarle a la mujer cuenta 10 y tu mujer saca una banderita blanca. Ya me imagino a las mujeres haciendo una banderita blanca, ondeándola para decirle, no me pegues, no me pegues, ¿no? O sea, estos absurdos, pero además no venían acompañados de teléfonos de denuncia. Quiero decirte que en mi estado, en el estado de Puebla, no hubo un solo spot publicitario masivo en lengua de señas mexicanas, en las diferentes lenguas indígenas que tenemos muchísimas aquí en nuestro país, en diferentes lugares, en lo rural o en lo urbano, a propósito de lo que dice Enriqueta, que le dijera a las mujeres a dónde denunciar. O sea, esa es la tragedia. O sea, no denunciamos
por miedo, por Claro. desconocimiento o por ignorancia de saber que las mujeres somos sujetas de derechos. Las mujeres no conocemos nuestros derechos. Y las propias autoridades ponen todas estas trabas para que no sepamos que tenemos derecho y tampoco nos informan justamente cuáles son los mecanismos de denuncia, ya sea WhatsApp, ya sea telefónica, ya sea el 911 o cualquiera que sea la red comunitaria a la que tú puedas acceder, ¿no? Hay una gran diferencia entre comunicar, nosotros que por ejemplo también estamos en el mundo de la consultoría y la comunicación, a mantener justamente invisibilizados y guardar estos mecanismos que existen de poca o mucha forma. Hay diferencias abismales en las formas en las que se hacen denuncias en tu país como en el mío. Yo leía a Claudia Martínez, que es justamente la ministra de las Mujeres en el gobierno de Córdoba, Argentina, y decía, solamente durante la pandemia aumentamos nuestra plantilla a 100 mujeres telefonistas capacitadas Claro. y diplomadas en atención de la violencia para la llamada al 911. 100 en una provincia. En mi estado, que es el quinto estado más grande a nivel República Mexicana, tenemos 10 telefonistas para atender a Claro. más de 3 millones de mujeres en mi estado. Es una burla, Diego. Eso que tú Pero dices. lo que te decía, lo que te marca, sí, claro que es una burla. Es una burla porque es la normalización de la muerte. Y es no querer Es algo tener que, datos duros, ¿no? O claro, sea, no tengo cifras, no hay llamadas, pues entonces la incidencia no sube. Entonces no requiero más presupuesto, entonces no requiero más por política eso, pública. ¿qué te dije de las estadísticas antes de empezar, en el previo? Te dije, las estadísticas son un dato, pero las estadísticas Claro, también construyen o deconstruyen, o claro, desconstruyen. ¿Por qué? Porque te frenan. así ¿Entendés? es. Como el médico del municipio que reza que el 30 y 31 de diciembre no se le muera otro nene para que el intendente no se enoje cuando tenga la estadística de la mortandad infantil en su distrito, la tenga Así alta es. porque se le murió un nene para fin de año porque le pegó un cohete de una cañita voladora a la cabeza. Claro, sí. Entonces digo, esas mezquindades ocurren. Ahora, lo que decía Claudia Martínez, sí, está perfecto. Desde el Ejecutivo ponemos 100 personas a atender y recepcionamos. Ahora, ¿tenemos 100 funcionarios judiciales o una fiscalía recibiendo esos delitos? Porque digo, yo como Estado político, ¿qué hago? Voy, la busco, la pongo en un hogar refugio, informo al juzgado, informo a la fiscalía. Ahora, la respuesta, digo, el Poder Ejecutivo, salvo por el infragante y delito, mandar a la policía, puede mandar, pero una medida judicial una medida de restricción perimetral la tiene que dictar el juez, no la dicta un intendente ni un Claro, ministro. O es sea, yo cierto. entiendo, todo lo que te hablo de la política pública. Ahora, cuando hablo de violencia judicial, hablo de que no estamos en empatía. Así es. En la Argentina el Poder Judicial no está funcionando sin el Ejecutivo. Y todas estas campañas que yo te hablo son a nivel nacional, en algunas provincias que también lo hacen, pero siempre las campañas nacionales llegan donde nadie se le ocurre hasta una idea. Claro, Por acción, por omisión, porque no quieren, porque no tienen creativos, porque no les interesa, porque no quieren hablar de esto, porque no quieren hablar de los presos, porque no quieren hablar de los chicos que se mueren, porque no quieren hablar de Beirut, de la explosión de Beirut, porque no quieren hablar de los chicos muertos en Nigeria, porque tenemos una mirada del momento a momento. Digo, yo amo México, vos lo sabés, te lo he dicho y muchos de los que me escuchan lo saben. Ahora, esa epifanía, esa épica de la muerte, esa cuestión, basta ya. sí, claro. Basta porque jodamos a los turistas, a los gringos, vendámosle eso. Vendámosle coco a los gringos y que la compren y que nos den el laburo a nosotros, pero basta con eso. Sí. Yo La respeto apología de mucho, la violencia, ¿no? pero la apología de la muerte y la tolerancia a la muerte, a la irreversibilidad de la muerte, contribuye a la muerte de nuestras mujeres y de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Esta cuestión de yo involucrarme con el tema de Ayotzinapa que te contaba y de golpe estar en Ciudad de México, hablar de ese tema, venía efusivo, me pongo a hablar con el taxista y me dice, usted habla de los 43, no, pero eran Ayotzinapos. O Claro, sea, claro, no eran personas. claro. O sea, no, pero era travesti, era prostituta. No, era esta chica que sale en la tele mostrando traste. No, bueno, ¿qué quiere también?
Claro. ¿Qué quiere? Si es una loca. ¿Qué quiere? Pero de eso no hace falta que esté en la televisión. Eso es lo cotidiano. Esos microrelatos que habla Rita Segato, esa microdiscriminación, esa construcción tan pueril de defenestrar a la otra, al otro, al diferente. Y en México, esa apología a la trascendencia de la vida, la alegría en la muerte, verdaderamente hace que la narcocriminalidad, la narcopolítica, que la violencia de género, que la trata de mujeres, el tráfico de mujeres, tenga otra forma de evaluarla, tenga otro impacto en la sociedad. Los grandes niveles de informalidad, ¿no? Yo veo muchos consultores y criticando las formas del presidente, como el bajarle el precio a la pandemia, la menospreciación de los efectos, de los contagios, de toda esa cuestión, más allá que para mí es un desatino, es también el fruto de un hombre que vivió en esa sociedad, que tiene una mirada de la muerte o de la vida, porque todos aspiramos a una muerte trascendental y que en la otra vida nos espere nuestra abuela, pero no tenemos certeza que eso va a ocurrir, Edurne. Y mientras tanto, y como ya lo decía la Biblia y nos lo adelantó en ese bestseller que es la Biblia, ese fenómeno de anticipación, parirás con el sudor de tu sangre, purgarás en este valle de lágrimas, y los que vivimos acá sabemos que la vida no es un ideario, que la vida no es algo lindo, que no es un cuento de hadas. Por eso me encanta el desprincesamiento de nuestras niñas, porque después se frustran, porque los príncipes azules, salvo que sea un hombre con problemas de circulación, con problemas de circulación sanguínea, nunca va a ser azul, salvo que nos casemos con papá pitufo, no va a ser un problema, no va a tener nada azul, ni sangre azul, ni muchas cosas azules, ni nada de eso. Entonces digo, dejémonos de embromar con esta, y en eso te hablo del lenguaje, en esto, en visibilizarnos, reírnos un poco, pero de la tragedia, pero no que esa risa se transforme en macabra, porque ese gesto ritual macabro es el de nuestros jueces y gobernantes cuando miran para un costado. Así es, Diego. Y es bien importante esto que dijiste, ¿no? La violencia comienza justamente en las definiciones lingüísticas y de ahí se va normalizando, se va haciendo una manera estructural y social y cotidiana de hablar con violencia, de revictimizar, de cosificar, de estereotipar, de asignar roles de género. Y esto finalmente es tan importante. Tú mencionabas la importancia del lenguaje inclusivo en este concepto, no de las, ¿no? Sino más bien de entender justamente a las mujeres como sujetas de derechos, como mujeres que deben de ocupar espacios públicos, como mujeres, repito, que solamente tienen no la valía que han dicho siempre, ¿no? De la señora de casa, la que se calla, la abnegada, a la que oprime, ¿no? Sino también esta mujer con derechos. Por eso, este tipo de espacios que de verdad nos gustan mucho en 33 Mujeres nos llevan a la reflexión, nos llevan justamente a visibilizar cuáles son las diferencias, cuáles son casos exitosos, qué modelos podríamos de alguna manera poder instaurar, cuáles son las realidades latinoamericanas en este caso, que sin duda en Argentina, aunque tienen por supuesto pendientes, igual que en México, ustedes sí que van todavía ya más avanzados, digo, de las teledenuncias, esto que nos dices de WhatsApp, esto que nos dices de utilizar los espacios digitales. La realidad es que en México deberíamos ir adoptando estos modelos, pero hay algo, Diego, que me parece que es fundamental y esto se llama voluntad política. Mientras no existe esta voluntad política y mientras quienes nos gobiernan, hombres o mujeres, no tengan esta perspectiva de género y entiendan estas asimetrías que se viven entre hombres y mujeres, entre lo público y lo privado, entre lo político y lo social, no vamos a poder generar justo estos mecanismos o destinar recursos para que el sistema judicial se mejore. Todo es perfectible, ¿no? ¿Cómo sensibilizamos? ¿Cómo agilizamos? ¿Cómo le decimos a las mujeres que la justicia funciona? Que sí va a haber una persona que esté llevando un juicio o que por cada feminicidio va a haber un feminicida en la cárcel, ¿no? En nuestro país, 1 de cada 10 feminicidios, tiene a un feminicida en la cárcel. El nivel de impunidad es altísimo. 9 feminicidios están sin poder llevar a cabo algún tipo de investigación o que esté dentro de la cárcel
o que tenga algún tipo de sanción. Entonces, la impunidad y la corrupción también son dos ejes que tenemos que trabajar de manera muy coordinada, porque de ahí depende la vida de las mujeres y que también se tenga confianza en las instituciones. Entonces, pues tienes aquí más preguntas y saludos que te las voy a ir leyendo rápido. Excelente tema, Ana Romero, felicidades. Golondrina, excelente ponencia, Diego, felicidades, un abrazo. Edurne, Enrique Silva, Marcelo, Caretoni, Sabri Castaño, Francisco Muñoz, Jocelyn, Ana Milesi. Aquí preguntan que si tienes conocimiento, Alejandro, ¿en qué porcentaje ha incrementado la violencia en Argentina durante la contingencia por COVID-19? Porque en México ha sido hasta el 100% del aumento de la violencia que se registraba antes del confinamiento. Sí, y acá se está hablando de un 50% de aumento, más o menos. Por lo menos por lo visibilizado hasta ahora, ha sido más, ha sido increyendo, pero eso ocurre porque se está denunciando más, porque han empezado a abrir más juzgados, han incorporado la virtualidad a más espacios, se han abierto, con los protocolos de liberación que se están armando, se están abriendo un poco más de espacios. Ha ayudado mucho el WhatsApp, ha ayudado mucho la tecnología. El mail, también se puede usar el mail, también se puede mandar la denuncia por mail, directo a la fiscalía. Han cambiado, inclusive desde antes de la pandemia, la página de la Procuración, la página de la Corte, inclusive la página de los colegios de abogados, de los principales distritos, contienen todos los mails de los despachos, de los jueces, de los fiscales, o sea que hasta uno le puede mandar directamente al fiscal, y por más que no sea el del turno, el que corresponda, que sea el fiscal, digo, la ley de violencia familiar tiene algo novedoso, que eso sí es muy bueno, para que ustedes lo tengan contemplado, es que se puede denunciar en cualquier espacio, no importa que sea el fuero correspondiente. Uno puede, en el caso de violencia de familia, de violencia de género, violencia intrafamiliar, uno puede ir a cualquier juez, un juez de paz, un juez administrativo, un juez de familia, un juez agrario, un juez minero, y ese juez tiene que reasignarlo al juez que corresponda, pero mientras tomar las medidas inmediatas. Para hacer cesar esto. Qué importante es eso, entonces, porque justamente... tú puedes ir a un juez cualquiera, al que te quede cerca, o una fiscalía, y eso dice la ley. El tema es, la crítica está que digan, no, usted dónde tiene que ir, no. Te tomo la denuncia, quédese tranquila, quédate tranquila, y te tomo la denuncia, y yo la derivo después. Pero mientras tanto, pidamos la exclusión, te mando el patrullero, te mando el oficial de policía a tu casa, hago algo. No, quédate acá mientras va el patrullero, trae a tus hijos, llamo a la municipalidad y digo, mirá, necesito que me alojes a esta gente hasta que llegue la medida judicial, lo sacamos de la casa y hacemos la restitución del vínculo inmediata. Mientras esas personas las abordamos terapéuticamente, porque a veces van las mamás con los nenes o la niña con el novio, porque le ha pegado otro, porque le ha pegado el padre, porque las violencias son de diferentes esquemas, no necesariamente es la pareja la violencia de género, a veces hay padres que castigan a su mujer, castigan a sus hijos. Entonces digo, es diverso el panorama de la violencia, y eso sí, uno la puede hacer en cualquier espacio, inclusive las violencias de abuso, así no sea el juzgado competente, toma las primeras medidas. Y después hace la declaración de incompetencia y deriva la causa, pero tiene la obligación de hacer las primeras medidas atinentes a salvar la vida, a proteger la integridad física de la persona denunciante y asegurar de que pueda ser alojada en algún lugar especial. Desde hace unos 10 años más o menos se han hecho protocolos instados de las políticas públicas en la época de Cristina, cuando fue presidenta Cristina, y a través de las diferentes provincias, de que cada municipio, nosotros tenemos municipio, gobernación, presidencia, gobierno nacional.
de que cada municipio integrante de esa provincia colabore con el Poder Judicial departamental y colabore en esto, en este llamado. Bueno, yo tengo un hogar refugio, mándamela. Yo tengo mi grupo terapéutico, la contenemos si la psicóloga del Poder Judicial no puede en este momento. Mándamela. Hacemos informe, después nos juntamos, armamos un legajo común, intercambiamos opiniones, pero en el mientras tanto protegemos y cuidamos. Okay. Eso también está bastante avanzado en los municipios con más recursos, ¿no? Que pueden abocar a un tema que no les era de competencia originaria, pero adhirieron a este gran pacto que se hizo, donde era voluntario adherir. O sea, hay municipios que no adhirieron porque dijeron, no, nosotros no podemos ser auxiliares de la justicia. En el municipio donde yo estuve de asesor y fui funcionario, que es el de, durante 12 años, el papá de Daniel Iboscu, mi socio y presidente de la cumbre, fue alcalde, intendente de ese lugar. E implementamos muchas políticas de género y fuimos los primeros en adherir a este pacto. Okay. Cuando ni bien lo trajeron, yo dije, esto lo tenemos que hacer de inmediato, y de hecho el municipio salió a alquilar de su propio presupuesto una casa, un chalet grande, para que la Fiscalía de Género, la Fiscalía de Abuso Sexual especializada, la Fiscalía de Abuso Sexual especializado, que también contemplaba un montón de violencias sexuales, que también son obviamente violencias de género, tuviera un espacio diferente, hiciera una casa. Entonces yo pensé junto con el intendente, con el fiscal general, digo, tiene que ser una casa, no un edificio para estéticamente cambiarlo. Entonces se armó un patio de juegos, se armó un espacio terapéutico, se armó algo diferente en una casa linda, que no era un juzgado. Entonces las niñas, los niños que tenían que ir abusados, tenían que ir, había una sala de espera, se los llevaban a los chicos para que no escuchen los otros casos de los que... Y bueno, hoy por hoy, digo, esas son las acciones que justifican, y De Polte no tenía la obligación el municipio de alquilar ese espacio. Pero eso generó, ¿sabes qué? Mucha empatía. Claro. Entre la Fiscalía General, la acción comunal, y de eso se trata. De eso se trata, porque esas simpatías se traducen en la gente, en ayudar a la población. Porque son cuestiones presupuestarias que no interesa solamente. Bueno, en el Estado sí interesa quién la pone el dinero, porque es una cuestión de transparencia. Pero nadie nunca criticó que hayamos destinado ese dinero por mes a rentar una casa. ¿Quién va a criticar? Además, cuando vienes de una situación tan compleja, Diego, o sea, creo que tratar de volver un espacio lo más agradable, cómodo posible, ya de por sí vienes de un proceso de violencia, de revictimización, que además las víctimas de violencia tardan años en decidir alzar la voz. Entonces, llegar todavía a un espacio, como tú dices, frío, de burocracia, oficinista, en donde no sientes como esta calidez, ¿no? O este espacio o este propio ambiente que te cobija, pues entonces también hace más difícil, ¿no? Y creo que nadie puede estar en contra de brindar estos beneficios para las millones de mujeres o miles de mujeres que diariamente son víctimas de violencia. Aquí hay otra pregunta. Dice, bueno, saludos también, saludos desde Mexicali, muy interesante la comparación del tipo de herramientas que utilizan en favor de las mujeres violentadas entre Argentina y México, mucho trabajo por hacer aquí en México. También Rosa Rodríguez nos dice que qué importante es lo que mencionaste, en donde todos y todas tenemos que denunciar la violencia, no importa si no la vivimos o no nos la ejercen. Si somos testigas de algún acto violento, es importante alzar la voz y denunciar. La vida de las mujeres puede ir de por medio si es que no hacemos una denuncia puntual. Carolina Dud, igual, Víctor Díaz, Fernando Canaval, Sandra Pedroso, Laura Palma. Y bueno, muchos saludos, Diego. A mí me gustaría nada más cerrar contigo agradeciéndote, por supuesto, como siempre, pues tu disposición, tus conocimientos, tu solidaridad, y que a lo mejor escuchando estas experiencias que ustedes han tenido,
porque aquí había algunos funcionarios también del gobierno que nos están viendo, que sirva justamente estos Claro que modelos sí. exitosos para que también de alguna manera se puedan implementar. Esto último que tú dijiste me parece muy importante. El hecho de que exista coordinación interinstitucional en donde cualquier mujer puede ir a cualquier juez, juzgado, sin importar si es de lo familiar, si es de lo penal o cualquier tipo, cuando es sujeta de violencia, la realidad es que habla mucho también de voluntad política. Tú bien decías, hay municipios que no tienen la posibilidad o no tienen el interés. Sin embargo, quienes sí lo tienen, me parece que es muy importante porque es un gran mensaje de en este lugar vamos a generar las condiciones a favor de una vida libre de violencia para las mujeres. Eso es querer solucionar un problema que ahí está y que históricamente ha estado. Lo único que ha sucedido es que ahora las mujeres hemos decidido alzar la voz, hemos decidido denunciar, hemos decidido decir fuerte y alto, nunca más tendrán nuestro silencio. Y que las mujeres, gracias a las tecnologías, hoy sabemos que estamos interconectadas en muchas partes del mundo, muchas feministas, muchas luchadoras sociales, muchas abogadas, muchas psicólogas, muchas ministras, muchas funcionarias y políticas, porque hay que decirlo, también hay mujeres que están en el poder que son aliadas. También hay hombres en el poder que son aliados y que Claro que tienen sí. toda la intención justamente de colaborar a que en este país, en este mundo, haya cada vez menos brechas de desigualdad y por supuesto menos violencia, porque esto es una doble pandemia que estamos viviendo las mujeres y que se ha ido acrecentando durante el confinamiento. Así que este ejemplo que acabas de dar, Diego, a mí me encantaría de verdad que en algún momento se pueda replicar aquí en México, en los municipios. Y solo con una pregunta más que nos hicieron, que dice aquí Joana Rubio, nos dice, ¿qué 3 consejos nos podría dejar Diego Diegues, especialista, para que quienes llevamos temas de violencia en espacios públicos podamos pedir que se implementen? Sería de gran aportación porque veo que en Argentina tienen mucho más avanzado estos temas. 3 puntos o 3 consejos, Diego, que les dejarías para poder, como funcionarias o personas de gobierno, poder Sí, sí, plantear. exacto. Mira, en el ámbito público es riquísimo. O sea, voy a tratar de hacer tres, pero por una cuestión de que podrían ser 20 o tal vez sintetizo en menos de tres, pero digo, mira, la política es maravillosa. Lo que pasa lo soluciona, esto que nosotros vivimos lo soluciona la política y las políticas públicas. El Estado es el ejemplo, la pandemia, la respuesta es el Estado. No existe la mano libre del mercado que nos hablaba, esa mano salvadora del mercado que nos iba a venir a rescatar, como decía Adam Smith en La riqueza de las naciones, base del neoliberalismo. No existe. El capital hace capital y hace dinero. Los únicos que se preocupan por la gente son los estados, con sus deficiencias, con sus menos y con sus más. Ahora, como funcionario, te lo digo desde la persona que ha sido funcionaria y sigo siendo asesor de un montón de gobiernos, la gama de posibilidades y creativas es insondable. Armar una agenda, por ejemplo, armar una agenda común, por ejemplo, que nuestras mesas de entrada, ya sea de un municipio o una alcaldía, y viene una mujer con esas características de haber sido violentada, no le digamos, la verdad acá no es. No. Saquemos una agenda, mira, esto delata mi edad, agarro un papel y entonces empiezo a buscar. Fiscalía, F de fiscalía, y busco, como sea, de papel, de metal, en una notebook, en una Eclo o en una catramina de esas que no andan, pero está cargada la agenda. En esa le digo, no, espere, usted a donde tiene que ir es a este lugar. Y a este lugar usted tiene que tomar la calle acá e ir caminando, y 3. Y si tengo un policía a mano o tengo algún empleado municipal que esté ahí medio babeando, le digo, llevar a la señora, hacete 5 cuadras con el auto y dejar a la señora en la puerta de la fiscalía. Mirá qué sencillo. Mirá qué sencillo. O sea, tener una agenda común. Otra, generar pluriespacios. Digo, si voy a la justicia y tengo un problema grave, también en la justicia me tienen que decir, si voy al juez de faltas de tránsito, también el juez de falta de tránsito me tiene que decir, no, mire,
su tema de violencia o su tema de abuso o su tema de... porque, viste, las víctimas de temas tan sensibles de género, como de cualquier otro delito, pueden estallar en llantos ante cualquiera, ante quien ellos perciban como autoridad. Esa autoridad, en estas épocas y en este mundo tan dinámico y tan tecnológico y digital, los funcionarios no podemos esquivar ese bulto, tenemos que asumirlo. Entonces, si al intendente o al alcalde o al gobernador lo paran, el intendente, el gobernador tiene que dar la respuesta. Tiene que tener esa agenda mental de saber a dónde hay que recurrir. Y me tienen que indicar, y me tienen que decir, si me pueden llevar y si me pueden alcanzar, bien. En lo de los municipios, ya te digo, esa persona que iría a la mesa de entrada del municipio, en el mismo lugar donde tramitas el registro de conducir o vas a pagar el impuesto por tu casa, en ese mismo lugar te dice, decir, mire, acá funciona una delegación del convenio este que yo te contaba, para no entrar en pormenor de cómo se llama acá el convenio, sino de este convenio tripartito nacional, provincial y municipal y la justicia. Acá funciona, no hace falta que vaya a la fiscalía, usted vaya acá y después ellos la van a guiar. Y después la llevan, le dicen, viene alguien de la fiscalía a tomarle la declaración aquí. Generar esos espacios, otra recomendación, se genera armando mesas interdisciplinarias, pero con agendas concretas, ¿no? Con agendas concretas. O sea, vamos a poner una oficina, una derivación de la oficina fiscal o de tomar denuncias también en el municipio. O si no, que la tome el municipio y automáticamente me lo derivo, me lo traiga. Cuando lo paran al intendente, al alcalde, al prefecto, al que sea, lo mismo. Tener esa agenda a flor de piel, o un asistente, o derivarla, contenerla, no eyectarla como tradicionalmente se hace. Aquí no es la mala burocracia. La buena burocracia es la que define los países. Hoy en Argentina tenemos un gobierno nacional que hace un buen uso de la burocracia y un buen uso de los recursos. Y sabe dónde está cada hospital, a diferencia del anterior, que solo sabía dónde estaba la bolsa de valores. Entonces digo, acá se sabe dónde está y quién es. Y acá tenemos a todos nuestros gobernadores comprometidos que no son precisamente peronistas, ni kirchneristas, y muchos la odian a Cristina. Hasta ella, esa perversión del odio al otro. Pero están todos trabajando y se sientan, y nuestro presidente se sienta con personas de la oposición a veces en la misma mesa. Claro. Y están conscientes, porque cuando uno es gobierno, como el caso de los que no preguntan, tiene otro tipo de responsabilidades. Entonces es fácil estar desde la oposición y criticar, y yo haría un 0800 gratuito, ¿y quién lo atiende? Claro. Y si nadie te deriva a la justicia, ¿qué hace el operador? Hace un memo y queda ahí dando vuelta. Y entonces ya la tercera, cuarta vez que llamaste no te atiende más porque la estás jodiendo a ese funcionario. Otro tema, la capacitación del personal estatal en sensibilidad de género, en sensibilidad de atención, que les va a servir, estimado Durne y estimado oyente, les va a servir para la vida, porque muchos atienden muy mal al público. Yo pienso que un verdadero político pone a la mejor persona a atender al público, porque es la imagen. Claro. Es la imagen de ese municipio, de ese político. Yo pondría al mejor, al más empático. No al mejor vestido, al que mejor entienda. ¿Y sabes a quién pondría? Gente grande, gente mayor, gente que conozca, que trabaje hace muchos años en ese lugar y que conozca y que tenga empatía. Y la pondría con alguien joven para capacitar a esa persona joven, para que aprenda de esa persona grande con experiencia y a la vez que la deconstruya de sus vicios de empleada municipal, de esas que no atienden, y se fortalezca una persona grande y una persona joven, de diferentes géneros, alternados por turnos, y que respondan a todas las preguntas. ¿Hasta dónde está la ferretería de la esquina donde venden el enchufe? Que también lo responda, porque somos servidores públicos, que joder. Estamos para eso. Y la gente acude porque nos referencia con el poder. Demostrémosle que el poder es constructivo. Así que no sé si hay 3, hay 4 o hay 20.000 en ese tipo. No. Pero bueno.
Buenísimo, la verdad es que creo que tienes toda la razón. El tema de la voluntad política, hay muchísimos esquemas exitosos que no requieren dinero, porque muchas veces te dicen, es que no hay dinero, es que no todo es dinero. También hay cosas de creatividad, de innovación, de tener ganas, ¿no? O sea, de darle la vuelta al cómo sí. A mí me preguntan muchas veces, ¿cuál es tu palabra favorita? Y les digo, sí, porque, o sea, siempre tengo que buscar el cómo sí, y me parece que en todos los espacios, tanto públicos como privados, como económicos, empresariales y demás, tenemos que buscar los cómo sí, porque si esperamos que haya una bolsa enorme de dinero en donde saquemos y saquemos, la realidad es que no vamos a poder avanzar. Entonces, ojalá y a las personas que nos están escuchando les haya servido esta plática, estos consejos. Querido Diego, es un honor de verdad haberte tenido hoy con nosotras en los ciclos de conferencias de Cuarentena sin Violencia, y yo espero que próximamente estemos platicando. Aquí nada más decirles a la gente que también a través de otros canales después tendremos a Diego en los highlights de Pink Bunker, en donde también Diego estará participando como ponente hablando sobre la violencia política en razón de género que van viviendo las mujeres durante la campaña, que es muy importante, un taller. Y hago aquí el comercial del 1 de septiembre al 16 de octubre. Tenemos Pink Bunker, Seminario de Comunicación Política con Perspectiva de Género, 33 ponentes de Latinoamérica. Y de verdad vale muchísimo la pena, porque justo esto de lo que estamos hablando es la importancia de la perspectiva de género, que hace que las atenciones, que las administraciones públicas, que los y las políticas tengan otra mirada, que se vayan deconstruyendo de esta visión androcéntrica que nos han implementado, en donde hemos crecido, en donde nos han educado, y que entendamos que existe un 52% de la población que ha estado históricamente desatendida, invisibilizada, y que es muy importante generar condiciones positivas a favor de los hombres y de las mujeres y de cualquier persona de la comunidad LGBT+, sin pensar en este binarismo, sino pensar en todas, en todos y en todes. Por eso, muchísimas gracias, querido Diego, por haber estado hoy en Cuarentena sin Violencia. Yo te mando un fuerte abrazo hasta Argentina, esperando que próximamente podamos pues coincidir, vernos ahora que la pandemia nos lo permita y que yo ya no tenga este virus, que seguramente será muy pronto, podamos coincidir. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Adiós, Diego.